revelado, el increíble gesto de un millonario que transformó la vida de una empleada y su hija. La vida de Mariana siempre había sido un campo de batalla. A sus 35 años, madre soltera de Sofía, de 10, trabajaba como enfermera en un hospital público, donde la presión diaria se medía en turnos extenuantes y rostros cansados. Su amor por el cuidado y la dedicación a sus pacientes eran genuinos, pero el sistema lastraba su empeño en un entorno donde escaseaban los recursos y las oportunidades. Cuando la oferta de un trabajo en una clínica privada cayó sobre ella como un rayo de esperanza, no supo si sentirse aliviada o temerosa. Convertirse en enfermera de una clínica exclusiva significaba mucho, más dinero, mejores condiciones, un chance de un futuro distinto para Sofía. Sin embargo, las dudas la cercaban, como sombras flotantes. El primer día en la clínica fue un cóctel de emociones. Los pasillos relucían, cada esquina, una imagen de lo que podía ser su vida. Sin embargo, las insinuaciones de sus nuevas compañeras, acompañadas de miradas de desdén, la hicieron sentir como una intrusa. ¿Cómo puede ser que una empleada del hospital haya conseguido aquí?, susurraban. Las palabras de su madre resonaban en su mente: no dejes que el juicio de otros te haga sentir menos. Pero, ¿cómo podía descifrar esa afirmación en un lugar donde cada mirada era un juicio? La presión se acumulaba en su pecho, un nudo que no lograba deshacer. Alejandro, el dueño de la clínica, se percató de su arduo trabajo y las preocupaciones que la consumían. Fue en una conversación casual, llena de halagos y promesas, donde ella escuchó una oferta que parecía sacada de un sueño: una beca para Sofía en la mejor universidad del país. Una oportunidad poderosísima que podría abrirle las puertas del mundo, pero, a su vez, un dilema que la dejaba sin aliento. ¿Aceptar la ayuda de un hombre adinerado? Un remolino de pensamientos la asediaba. ¿Eso no la haría dependiente? ¿Y si eso significaba arriesgar el orgullo ganado a pulso? La incomodidad la envolvía. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propio tormento. Brillante y curiosa, soñaba con ser científica, pero la realidad de su vecindario no ofrecía más que limitaciones. Las burlas de sus compañeros, susurros sobre su madre, la hacían sentirse atrapada entre el deseo de brillar y el miedo a decepcionarla. ¿Soy solo la hija de la empleada?, se cuestionaba, y así, la confusión se agazapaba en su corazón. La maravillosa infancia que había disfrutado empezaba a desdibujarse. Mariana sentía que su mundo se desmoronaba. Cada día se preguntaba si era suficientemente fuerte para rechazar lo que podría cambiar su vida, pero ¿cambiarla para qué? La lucha por su dignidad encontraba comparación con el deseo de ver a su hija prosperar. Cualquier respuesta quedaba claro que sería un eco de sus propios miedos e inseguridades. La angustia se acumulaba a una velocidad incontrolable. Tal vez no siempre elegimos las oportunidades, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas, reflexionó en voz alta, buscando respuestas que parecían volar entre las ventanas de su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el caos interno amenazaba con abrumarla, Mariana se sentó frente a Sofía esa noche. La tensión en el aire era palpable. Tenía que hablarle, era vital que entendiera el peso del mundo que estaban enfrentando juntas. La angustia por no poder darle una vida mejor se mezclaba con la finalidad de enfrentarlos. Juicios ajenos. ¿Sería suficiente el valor de la lucha si el precio que pagaban las dañaba a ambas? La incomodidad había alcanzado su punto máximo, y antes de que pudieran decidir su camino, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿aceptarían juntas el regalo del destino o lo rechazarían por la dignidad que tanto valoraban? Mariana se despertó antes que el sol asomara por la ventana. La habitación aún era un silencio que reflejaba su intranquilidad. Tenía que tomar decisiones que no solo afectarían su vida, sino también la de Sofía.
Los ecos de la conversación con Alejandro se entrelazaban con los miedos que había arrastrado durante años. No se puede dejar ir lo que no se ha recibido, le decía su madre, y en ese momento, Mariana no estaba tan segura de lo que eso significaba para ella. Mientras se preparaba para el trabajo, cada prenda se sentía como una segunda piel que la guiaba hacia un mundo desconocido y aterrador. La clínica aguardaba con su brillo engañoso, pero en su interior, Mariana sabía que debía hacer algo más que simplemente sobrevivir. La oferta de Alejandro no era solo una beca, era una oportunidad para transformar no solo el futuro de Sofía, sino también su percepción de sí misma. Y con cada paso hacia la clínica, la autonomía que había cultivado a pulso comenzaba a desvanecerse en la niebla de su duda. Al llegar, la clínica estaba en movimiento. Las risas y murmullos de sus compañeras resonaban como campanas de juicio. Mariana respiró hondo y sumergió su mente en las tareas, buscando un objetivo claro en medio del ruido. Aunque el malestar seguía punzando en su pecho, un pequeño resquicio de determinación se abría paso. Durante su turno, se dedicó a ofrecer atención a sus pacientes con la excelencia que siempre había mostrado, pero notó que se sentía diferente. Era como si cada sonrisa compartida fuera una prueba silenciosa de su valía. Sin embargo, esa determinación pronto se desvaneció cuando, a la hora del almuerzo, sus compañeras la rodearon. Sus murmullos llenos de veneno lanzaban preguntas sobre su relación con Alejandro. Ese baluarte de confianza que ella pensaba que había construido se tambaleaba. No deberías aceptar nada de él, no vale la pena, le dijeron, y Mariana, presa de la frustración, deseó gritar que su vida no era un desafío para ser validado por quienes no conocían nada de su lucha. Pero se contuvo. No podía permitirse mostrar debilidad, tenía que mantenerse fuerte, no solo por sí misma, sino por Sofía. Esa tarde, cuando regresó a casa, fue a buscar a su hija inmediatamente. La charla debe haberse abordado, y en su corazón, Mariana sabía que debía abrirse con Sofía. Al encontrarla en la mesa, leyendo un libro de ciencias, Mariana se sentó frente a ella, el peso de la decisión suspendido entre ambas. Sofía, comenzó, y al pronunciar su nombre, sintió que el nudo en su garganta se disolvía lentamente. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?, preguntó, desafiándose a sí misma a no influir en la respuesta. Sofía lo miró con curiosidad, como si buscara en los ojos de su madre un reflejo de sus propios sueños. Quiero investigar, descubrir cosas nuevas, respondió Sofía, la chispa en sus ojos brillaba más allá de las limitaciones que la rodeaban. Mariana sintió un dolor lacerante mezclado con una nueva certeza. La beca de Alejandro significaba no solo educación, sino la posibilidad de que su hija alcanzara sus sueños más audaces. Y en ese intercambio, mientras la vulnerabilidad se tornaba en visión compartida, Mariana supo que no podía dejar que el miedo a la dependencia la despojara del derecho de darles a ella y a Sofía una mejor oportunidad en la vida. Así, con cada palabra que cruzaba entre ellas, las dudas comenzaron a desvanecerse. Mariana decidió que no podía permitir que los juicios ajenos dictaran sus elecciones. Al final de la conversación, ya no era solo una madre preocupada por su dignidad. Estaba enfrentando la necesidad de tomar una decisión crucial que le recordara a sí misma que el valor personal no se mide solo en la independencia, sino en el amor y las oportunidades construidas para las personas más queridas. Con esta nueva perspectiva, mientras la noche caía sobre la ciudad, Mariana se sentó frente al ordenador. La oferta de Alejandro estaba ahí, en su correo, aguardando una respuesta. Su corazón latía fuerte. ¿Estaría dispuesta a aceptar el regalo que tanto podría cambiar sus vidas? El momento de la verdad había llegado, y cada segundo parecía pesar como un ladrillo. Con un clic, abriría su futuro. Pero antes de tomar la decisión, algo revisó su mente más allá de la puerta. Estaba dispuesta a correr el riesgo, aunque eso significara enfrentar nuevamente al juicio de aquellos que aún no la comprendían. ¿Qué decidiría finalmente? Esa noche, Mariana sintió la tensión palpitar en cada rincón de su cuerpo mientras el cursor parpadeaba, desafiándola a tomar una decisión que podría cambiar su vida y la de Sofía. La oferta era más que un simple correo electrónico, era un camino hacia lo desconocido y, al mismo tiempo, una salida del laberinto de inseguridad en el que se había encerrado durante años. Se sentó erguida, sus pensamientos luchaban entre el deseo de progreso y el miedo al éxito.
A lo largo de su carrera, había construido una imagen de sí misma como una madre autosuficiente. Pero en la soledad de su habitación, entendió que esa imagen era, en parte, una ilusión. La realidad era que, sin el apoyo adecuado, tanto ella como Sofía seguirían atrapadas en un ciclo de dudas e insatisfacciones. Inhalando profundamente, Mariana reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde su primer día en la clínica, cuando se presentó temblando con un delantal más grande que ella, hasta convertirse en una enfermera competente capaz de aliviar el dolor de los demás. Sin embargo, esa destreza estaba ligada a un enorme desgaste emocional. ¿Qué significaría para ella aceptar la oferta de Alejandro? ¿Sería el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba o simplemente una forma de atarse a una nueva dependencia? Mientras sus pensamientos danzaban entre estas preguntas, sintió que la fascinación por sus propias habilidades emergía a la vanguardia. Desde que había decidido hacer frente a las limitaciones autoimpuestas, había comenzado a ver destellos de toda una vida que podría ser. La curiosidad de Sofía por la ciencia y sus propias aspiraciones de avanzar en el área médica se entrelazaban en un tejido de posibilidades que la llenaba de energía. Consciente de estas conexiones, se preguntó por qué había minimizado su deseo de mejorar. La visión de una madre que lucha tenía una nobleza inherente, pero la imagen de una madre que se arriesga por un futuro mejor, que investiga y se adapta, era aún más poderosa. Esa claridad súbita le hizo comprender que no solo luchaba por ella misma, su decisión impactaría profundamente en cómo Sofía vería su propio futuro. La aceptación o el rechazo de la oferta influiría en la forma en la que su hija enfrentaría sus propios desafíos. Determinada, Mariana comenzó a escribir. Las palabras fluían más rápido de lo que había anticipado y, a medida que lo hacía, sus miedos comenzaron a desvanecerse. Cada oración era un testimonio de su lucha, de su deseo de crecer y de la urgencia de ofrecer a Sofía un entorno donde los sueños no fueran solo fantasías inalcanzables. Querido Alejandro, comenzó, y al pronunciar mentalmente su nombre, un chisporroteo de determinación brotó dentro de ella. Explicó sus dudas, pero también su deseo de cultivar una vida en la que ambas pudieran alcanzar su máximo potencial. En su mente, el temor a lo que dirían las demás se desvanecía. Ya no era solo la enfermera de la clínica, era una mujer dispuesta a romper barreras, a enfrentar las críticas con la convicción de que su meta merecía toda la atención. Finalmente, hizo clic en enviar antes de que la duda pudiera anidar nuevamente en su corazón. Esa acción, tan sencilla y monumental, marcó un cambio. Mariana sabía que su elección no sería bien recibida por algunos, pero su visión de un futuro donde el miedo ya no dictara su vida se delineaba con claridad. Sin embargo, el peso de su decisión la oprimió levemente. Ante la incertidumbre de lo que vendría, su mente divagó hacia la voz crítica de sus compañeras. El vínculo forjado en sus años de trabajo podría tambalearse, y en su interior, una nueva pregunta emergió: ¿estaría preparada para afrontar la soledad que podría surgir de su nuevo camino? La respuesta que emergió de su interior era más sorprendente que cualquier otra reflexión: estaba lista para lo que fuese. Era hora de crecer, pero también de enfrentar lo que su evolución podría traer a su vida personal. Mientras su corazón latía con anticipación y ansiedad, la certeza de que este embrión de decisión se expandiría en algo más grande le dio un nuevo aliento. Al voltear la página de su vida, Mariana no solo se reconocía más fuerte, sino también más dispuesta a solemos lo que viniera. Y de pronto, el futuro no parecía tan aterrador. Justo cuando comenzaba a vislumbrar una nueva etapa, un mensaje emergió en su bandeja de entrada. Era de Alejandro, y las palabras que anticipaba podrían definir no solo su camino, sino también la relación que había comenzado a tejer con su futuro. Mariana sintió la adrenalina correr por sus venas a medida que abría el correo, lista para enfrentarse a lo desconocido. ¿Sería este el paso que finalmente las llevaría a una vida que soñaban, o una prueba más de que sus decisiones siempre tendrían un precio alto? Mariana respiró hondo antes de abrir el correo de Alejandro, consciente de que cada palabra podría cambiar la dirección de su vida. El frío metal del mouse en su mano contrastaba con el calor que comenzaba a emanar de su interior, un calor que representaba tanto la esperanza como un temor latente. Las expectativas que había dejado atrás, por fin, estaban a punto de cobrar vida. Al abrir el mensaje, sus ojos recorrieron rápidamente las frases.
Alejandro le ofrecía una oportunidad de colaborar en un proyecto innovador en una clínica de vanguardia, donde no solo pondría a prueba sus habilidades como enfermera, sino que, tal vez, podría abrirse a un camino de investigación que tanto había anhelado. Sin embargo, junto a esa promesa de crecimiento, había también una mención a las demandas y la presión laboral mucho más allá de su horario habitual. El brillo de la oportunidad venía empañado por la sombra del sacrificio. Mientras leía, Mariana se cuestionaba si estaba dispuesta a comprometerse. Su vida hasta ahora había sido un constante malabarismo entre las exigencias de su trabajo y la crianza de Sofía. Había encontrado un equilibrio, en la mayoría de los días, pero realmente quería arriesgar todo lo que había construido para entrar en un mundo donde el precio podría ser tanto su estabilidad como su tiempo con su hija. La determinación emergente en ella comenzó a mezclarse con la duda, esa vieja conocida. La imagen de su madre se tornó en las entrañas de su mente, su lucha por ser la mejor madre a menudo se había visto frenada por la falta de oportunidades, la falta de fe en sí misma. Mariana no quería replicar ese ciclo. Su hija merecía un modelo a seguir que buscara, sin miedo, sus deseos. Con cada línea que leía, Mariana reconocía lo que realmente estaba en juego. La oportunidad no era solamente un nuevo trabajo, era una invitación a demostrarle a Sofía que las barreras existen para ser superadas. Con cada momento que dedicara al trabajo, podría transformar la percepción de su hija sobre el esfuerzo y la dedicación. Pero, ¿hasta qué punto debería comprometerse? Se arrojó de nuevo a sus recuerdos, cada uno narrando su despertar como profesional. Recordó las noches en vela estudiando, las horas de capacitación, las historias de pacientes que llevaban consigo un trozo de su corazón. Mariana había construido una carrera sobre cimientos de dedicación y una vida que bien podría ser un relato inspirador si solo pudiera elevar su voz. Pero ahora sentía como si estuviese en el umbral de un nuevo horizonte, y al mismo tiempo, estaba atrapada con el miedo a perderse en sus propias decisiones. Con el pulso acelerado, comenzó a teclear respuestas a las preguntas que aún latían en su mente. Escribió sobre sus intereses en la investigación, su deseo de involucrarse en la calidad de atención al paciente. Pero junto a eso también reflexionó sobre la necesidad de manejar su tiempo eficientemente, siendo honesta con sus capacidades y limitaciones. En cada palabra que pulsaba, se sentía más empoderada, más consciente de que este no era solo un paso para ella, sino una oportunidad para que su hija aprendiera sobre resiliencia. Finalmente, después de cuidadosamente construir su respuesta, presionó enviar. Sentía un peso menos en su pecho. Sin embargo, la emoción que había ahogado en cada renuncia comenzaba a regresar, intensificándose con la idea de que, de inmediato, podría recibir una respuesta. Ya no estaba dispuesta a permitir que la indecisión la paralizara. Ante sus ojos se abría un camino que era una mezcla dulce y amarga, pero era su camino. Mientras contemplaba el nuevo mensaje enviado, su teléfono vibró. Un recordatorio del encuentro con sus compañeras de trabajo, donde el aire probablemente se llenaría de juicios e inseguridades sobre su decisión. La dualidad de su nueva realidad se presentaba inevitablemente ante ella. Tendría que enfrentar tanto sus logros como sus inseguridades en un mundo donde siempre se había sentido algo fuera de lugar. Mariana se encaminaría hacia esa reunión, y en su interior una pregunta revoloteaba: ¿cómo serían recibidas sus elecciones por aquellas que una vez fueron su soporte? La lucha interna y el anhelo por afianzar su identidad profesional completaban el cuadro de su existencia. Era el momento de confrontar las voces externas, pero, sobre todo, las dudas internas. Al abrir la puerta del café donde se reunirían, sintió un torbellino en su estómago. Las miradas se encontraron y, aunque un escalofrío le recorrió la espalda, la certeza de que el cambio era inminente se apoderó de ella. Con cada paso que daba debía recordarse que se estaba enfrentando, no solo a sus compañeras, sino a la mujer que se había vuelto. Y mientras se acercaba a la mesa, una vez más, entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Justo cuando sus labios estaban a punto de formar una sonrisa de saludo, su celular vibró de nuevo. Una notificación que la obligaría a decidir en un segundo. ¿Podría susurrar lo que realmente necesitaba a aquellas que la rodeaban, o tendría que mantenerse firme en su nueva elección? El dilema de balancear la honestidad con su deseo personal era, ahora, más palpable que nunca. Mariana sintió un nuevo latido en su pecho, un eco de su decisión reciente.
La notificación en su teléfono no podía esperar. Era un mensaje de Alejandro, un aviso que indicaba que había revisado su respuesta. Así que, con la mente agitada, decidió no contestar todavía. Iba a dejar que la conversación con sus compañeras fluyera, para ver de qué manera podía alinear sus ambiciones con su vida personal. Al tomar asiento, notó que las miradas de sus compañeras eran diversas, algunas curiosas, otras inquisitivas. La conversación ya estaba en marcha, girando en torno a un proyecto en el que varias de ellas estaban involucradas. Escuchaba con medio oído, pero su mente se debatía entre el deseo de participar también en ese proyecto y la inseguridad de no ser vista como competente. El recuerdo de sus estudios la envolvió. Las horas en la biblioteca, los sacrificios que había hecho por calificar en ese mundo donde ser madre y profesional parecían ser categorías mutuamente excluyentes. ¿Cuántas veces había deseado que su carrera avanzara mientras se desvelaba con Sofía a su lado? Fue en ese rememorar, mientras las risas de sus compañeras parecían resonar en su cerebro, que una idea comenzó a formarse en su mente. Lo que necesito es priorizar, reflexionó, su pensamiento resonando más fuerte con cada segundo. Había llegado a un punto en el que simplemente seguir el camino esperado ya no era suficiente. Las expectativas de los demás, aunque importantes, no podían definir su bienestar emocional y profesional. Estaba lista para dejar de ser la madre sacrificada que todo el mundo admiraba pero a la que nadie oía, mientras una de sus compañeras enfatizaba la necesidad de un compromiso apasionado para sobresalir. Mariana sintió que florecía una chispa interna. Se dio cuenta de que, en lugar de resistirse a las expectativas ajenas, podía combinar su vida profesional con su deseo de ser una madre presente. Podía hacer ambas cosas al hacer ajustes en su vida, enfocándose en la calidad de su trabajo, en lugar de en la cantidad de horas que pasaba fuera de casa. La conversación siguió, y con cada momento que pasaba, su resolución se afianzaba. Era el momento de zambullirse en un nuevo desafío y, quizás, incluso apoyar a sus compañeras en sus propios proyectos. Sabía que habría horas extra, pero también que podría asumir esa responsabilidad con confianza, incluso si eso implicaba desarrollar nuevas estrategias en su hogar. Entonces, entre el bullicio del café y el alboroto de la charla, Mariana levantó la mano. «Chicas, tengo algo que decir», comenzó, notando cómo todas las miradas se centraron en ella. El momento de compartir su verdad había llegado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta comenzó a formarse: ¿sería capaz de aceptar no solo sus logros, sino también sus vulnerabilidades ante sus compañeras? ¿Podría abrir el espacio para una conversación sobre el equilibrio sin sentir que fracasaba en uno u otro rol? Un silencio expectante cubrió la mesa, y justo antes de que Mariana compartiera sus pensamientos, su celular vibró de nuevo. Esta vez, se trataba de un mensaje de Sofía. En ese instante, Mariana comprendió que todo lo que buscaba conectar, tanto personal como profesionalmente, dependía de su capacidad para superar la barrera de la vulnerabilidad, permitiéndose brillar en ambas áreas. Pero, al ver la pantalla, una nueva inquietud apareció: ¿realmente estaba lista para este salto? La carga emocional del momento le pedía navegar entre el deseo de ser abierta y la incertidumbre de lo que eso podría causar. Retiró la mirada del teléfono y se centró en el rostro de sus compañeras, preguntándose si había encontrado el equilibrio adecuado, o si, más bien, había comenzado a abrir la caja de Pandora de sus propias inseguridades. «Lo que quiero construir», se cuestionó a sí misma, sabiendo que articularlo iba a ser un reto, más allá del simple hecho de aceptar su nueva realidad. Al tomar aire para hablar, sus pensamientos se tornaron más rápidos. Era hora de actuar, pero ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para que su balanza se mantuviera equilibrada? Esa pregunta latente se quedó flotando mientras daba el siguiente paso hacia su crecimiento. El eco de su nombre resonaba en su mente: Mariana. Esa vez, enfocarse en sí misma parecía por fin posible. Sin embargo, el mensaje de Sofía se repetía en sus pensamientos con cada latido: su hija. ¿Cómo equilibrar este nuevo renacer con la necesidad de ser madre a tiempo completo? Mariana respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. «Vamos, mujeres. Hablemos de objetivos. Mariana, ¿qué piensas?». Las miradas fijadas en ella la sacaron de su trance.
Era el momento. Con una voz firme, a pesar de la ansiedad, le respondió a su compañera: quiero crecer. Quiero aprender a ser parte de este proyecto y también ser la madre que Sofía necesita. Las palabras fluyeron de su boca y, sorprendentemente, se sintió liberada. Una chispa de decisión cruzó su mente. Aquellas opiniones que la habían mantenido atada ahora se transformaban en su motor. Sin embargo, faltaba algo, ese ardor que solo surge cuando uno encuentra su propósito. Al concluir la reunión, Mariana se sintió animada. Hizo un esfuerzo consciente por mantener el entusiasmo mientras caminaba hacia su casa. Las ideas sobre cómo implementar un nuevo esquema de trabajo en su hogar comenzaron a brotar. Quizás crear un horario que le permita dedicarle tiempo a sus compañeras y a su hija. La inspiración la llevó a imaginar reuniones virtuales, donde podría trabajar codo a codo con sus compañeras, mientras que Sofía podría estar a su lado, atendida con el suficiente cariño. Se detuvo un momento en el parque, contemplando el atardecer. A esa hora, el aire fresco le llenaba los pulmones. Y entonces recordó aquel taller de gestión del tiempo al que había asistido en su primer empleo. Fue allí donde aprendió a dividir su día en bloques dedicados exclusivamente a cada actividad. ¿Podría adaptarlo a su nueva vida? Mientras ideaba su plan, su mente divagó hacia uno de los ejercicios, donde se visualizaban los logros alcanzados como escalones hacia el éxito. Cada escalón representaba un desafío superado. Con cada paso, podía construir no solo una carrera, sino un futuro. Con renovada energía, llegó a casa. Al ver a Sofía jugando sola en el salón, un sentido de urgencia la invadió: debo actuar, y rápido. Entonces se sentó con ella, explicándole de manera simple que en su vida había espacios para ambas. Mientras Sofía reía, Mariana sintió que la conexión se fortalecía. La bondad de su niña se convirtió en un faro que guiaba su enfoque. Esa noche, después de colocar a Sofía en su cama, Mariana tomó un cuaderno y comenzó a escribir un plan. Así, entre lágrimas de frustración y risas compartidas, empezó a dibujar el futuro que anhelaba. Un futuro donde la madre y la profesional coexistieran, donde su valor no recaía en la cantidad de tiempo, sino en la plenitud de las experiencias. Sin embargo, a medida que cruzaba esa barrera de confianza, una duda continuaba acechando: ¿sería suficiente su esfuerzo? ¿O su inseguridad la traicionaría en el momento menos esperado? En medio de sus pensamientos, el ping de un nuevo mensaje la sacó de su ensimismamiento. Era un correo de Alejandro, que prometía ser la oportunidad que había estado esperando. Con las manos temblorosas, Mariana abrió el mensaje, y al leerlo, la adrenalina la inundó. Aquí estaba, el dilema final: aceptar el reto que podía catapultarla hacia lo que tanto deseaba, o permitir que sus miedos continuaran gobernando su vida. La decisión estaba al alcance de su mano, pero el miedo al fracaso también la acechaba. ¿Sería capaz de dar ese paso decisivo? Mariana respiró hondo, como si cada inhalación pudiera purgar sus dudas más profundas. La pantalla de su ordenador brillaba, y el mensaje de Alejandro titilaba en el fondo de su mente. La voz de su hija resonaba también, recordándole que la puerta a un nuevo futuro no solo la beneficiaría a ella, sino que también le proporcionaría a Sofía un ejemplo de fortaleza y determinación. Cerró los ojos y visualizó a Sofía en el futuro, una joven empoderada, capaz de enfrentar cualquier adversidad con la confianza que ella misma comenzaba a forjar. Esa imagen, de alguna manera, le daba coraje. Pero la pregunta seguía persistiendo: ¿estaba realmente preparada para esto? Decidió no permitir que el miedo la detuviera esta vez. Preparó una respuesta al correo y, después de reescribirla varias veces para asegurarse de que resonara con su autenticidad, hizo clic en enviar. Era un acto liberador, pero el peso de la incertidumbre no se disipó. ¿Qué sucedería si fracasaba? La mañana después del envío estaba llena de expectativas. Sin embargo, la crianza de Sofía seguía siendo su prioridad. En medio de sus pensamientos, estableció un nuevo ritual: al levantarse, dedicaría 5 minutos diarios a meditar y visualizar su éxito. Era un acto que resultaba sencillo, pero profundamente significativo, un compromiso con su crecimiento personal. Las semanas avanzaron, y mientras se asentaba en su nueva rutina, la vida parecía presentarle oportunidades que jamás había imaginado.
Sus compañeras comenzaron a notar su energía renovada. A medida que sus ideas fluyeron en las reuniones virtuales, Mariana se volvió un catalizador en el proyecto. Cada contribución servía no solo para construir su confianza, sino para reafirmar su papel en el equipo. Una mañana, en una de esas reuniones, una de sus compañeras la interrumpió incandescentemente, comentando que había notado un cambio en su manera de abordar los problemas. Mariana, dijo con admiración, tu habilidad para ver las soluciones frente a los obstáculos es inspiradora. Por primera vez, Mariana se sintió reconocida por sus capacidades. Era como si el proceso que había comenzado con miedos y dudas ahora se transformara en un ligero destello de éxito. Con cada paso que daba, iba abrazando la idea de que podía ser madre y profesional al mismo tiempo. Cuando jugaba con Sofía por la tarde o leía cuentos antes de dormir, sentía que era posible ofrecer una vida plena y equilibrada. En esas pequeñas acciones, se daba cuenta de que estaba creando un legado, un camino que su hija podría seguir algún día. Sin embargo, una sombra persiste, el viejo miedo a no estar a la altura. A veces, su mente aún divagaba hacia el autosabotaje, asfixiando su talento con comparaciones ingratas hacia otras mujeres que parecían brillar sin esfuerzo. Un día, mientras revisaba su correo, vio un mensaje de Alejandro que decía que quería hablar con ella en la oficina. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería esta la oportunidad de demostrar lo que había trabajado arduamente para construir? El día de la cita se acercaba, y el mar de incertidumbre en su interior crecía. No podía evitar cuestionarse, ¿estaba lista para asumir más? Esa pregunta la perseguía, y una fuerza interna luchaba por ser escuchada. Así, entre el fragor de su lucha interna y el canto estridente de sus expectativas, comenzó a prepararse para la reunión. Era su momento de la verdad, el instante en que podría inclinar la balanza de su vida hacia una dirección que la definiría. Al mismo tiempo, la inseguridad se adueñaba de ella. Mariana sabía que debía ser valiente, encarando no solo las oportunidades, sino también sus propios miedos. Con la mente corrigiendo el rumbo hacia la determinación, se dirigió hacia su próxima aventura, preguntándose si, finalmente, habría llegado el momento de realmente brillar. Las horas previas a la reunión con Alejandro eran una mezcla de ansiedad y determinación. Mariana había planeado cada detalle de lo que quería comunicar. Sabía que esta reunión no solo marcaría un punto de inflexión en su carrera, sino que también debía ser un reflejo de todo lo que había estado trabajando en sí misma. El deseo de ser un ejemplo para Sofía la empujaba a ser audaz. Llegó a la oficina y se sintió absorbida por el ambiente conocido, donde las voces de sus compañeros se entrelazaban con el sonido de teclados frenéticamente en uso. Cada paso hacia la sala de reuniones era como atravesar un campo de batalla emocional. Tenía que enfrentarse no solo al juicio de Alejandro, sino también a su propio miedo interno, y si no era lo suficientemente buena, cuando se sentó frente a él, una corriente de nerviosismo recorrió su cuerpo. Alejandro la miró a los ojos, una mirada que parecía penetrarle el alma. Mariana, comenzó, he estado observando tu progreso últimamente y hay algo que quiero discutir contigo. La simple mención de su nombre en un contexto positivo llenó el espacio de energía. Al menos, estaba siendo vista. Has demostrado un crecimiento notable en tu enfoque y liderazgo, continuó. Mariana sintió que una mezcla de orgullo y incredulidad emergía en su interior. Alejandro le ofreció una oportunidad que nunca había imaginado, liderar un proyecto clave en la empresa. La emoción la invadió, pero pronto fue sustituida por la misma sombra de la duda que había estado persiguiendo. ¿Estás lista para esto?, preguntó él, la sinceridad en su tono envolvente. Mariana sintió que el peso de la pregunta caía sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de ella. Era la oportunidad para demostrarle a Sofía lo que significaba ser valiente. En medio de su vacilación, recordó sus rituales matutinos de meditación, el compromiso que había hecho consigo misma para abrazar su propio potencial. Sí, dijo, con decisión, sorprendiendo incluso a sí misma con la firmeza de su respuesta. La conversación continuó, y a medida que abordaban estrategias y objetivos, Mariana se dejaba llevar por esa ola de confianza que había cultivado en las últimas semanas. Había dejado atrás el miedo,
aunque momentáneamente, apenas un par de días después, Mariana comenzó a esbozar planes, organizando ideas y buscando recursos. Se sentía viva, sumergida en un mundo que empezaba a aceptarla no solo como una madre, sino como una profesional capaz de dejar una huella. Sin embargo, en su nueva posición, surgió una dinámica inesperada, algunos miembros del equipo comenzaban a mostrar resistencia. Había murmullos y miradas que dejaban entrever recelos sobre su liderazgo. La sombra del autosabotaje regresó, y Mariana se sintió acechada por la inseguridad. Mientras se enfrentaba a estos murmullos, una noche, contemplando cómo Sofía dibujaba en su mesa, se dio cuenta de algo crucial. Si quería que su hija aprendiera la importancia de ser audaz, debía enfrentar los desafíos con la misma determinación que ella le quería transmitir. La vida sería injusta a veces, pero eso no significaba que debía rendirse. La experiencia le había enseñado que cada paso hacia adelante, aunque desnudo de certeza, era en realidad un acto de coraje. Así, Mariana decidió hacer frente a la resistencia de su equipo con una reunión abierta. Informaría a todos sobre su visión y recogería sus ideas. Sabía que la colaboración era la clave para legitimarse como líder. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad volvió a asomarse, como un pez oscuro en tranquilas aguas. Sin embargo, había una certeza que norteaba su corazón: no estaba sola. Al día siguiente, mientras se preparaba para esa reunión crucial, mandó un mensaje de voz a su hija. Voy a ir a defender mis ideas, Sofía, y sé que lo haré bien. Una sonrisa involuntaria salió de su boca, esa conexión la empoderaba. En ese instante, el propósito de su lucha tomó forma. Había encontrado su voz y estaba dispuesta a utilizarla. Pero en su camino había algo más que la esperaba. Una noticia inesperada la llevaría a un giro en su carrera que no podía prever. El eco de su próximo desafío estaba a punto de resonar. Mariana respiró hondo, sintiendo el nudo en el estómago que llegaba como un recordatorio de las dudas que aún persistían. La mañana de la reunión era clara, pero en su mente el clima era borroso. Se sentó en la sala de conferencias, su corazón palpitando al ritmo de la incertidumbre. Había muchos ojos fijos en ella, algunos cargados de escepticismo. No era solo un proyecto, era la afirmación de su competencia como líder. Mientras comenzaba a exponer su visión, sus manos temblaban ligeramente. Usó cada recurso que había cultivado en su viaje personal, recordó la meditación y la autoafirmación. Soy capaz, soy digna, repetía en su mente. Al compartir sus ideas, Mariana empezó a notar que su voz se tornaba más firme, y la pasión que la había empujado a buscar esta oportunidad la envolvía como un manto protector. Fue entonces cuando, al mirar a su equipo, se dio cuenta de que la resistencia no provenía solo del miedo, sino también de la inseguridad que los propios miembros sentían en su rol dentro de la empresa. Comprendió que debía ser un espejo, reflejando no solo su fortaleza, sino también su vulnerabilidad. Habló de los objetivos del proyecto, pero también de su compromiso con cada uno de ellos. Esta no es solo mi oportunidad, es de todos nosotros, dijo, sosteniendo la mirada de aquellos que antes la habían cuestionado. Haremos esto juntos porque somos un equipo. Cada idea cuenta. La sala se llenó de murmullos, las miradas de duda empezaron a transformarse en interés. Sin embargo, el camino hacia adelante no estaría exento de obstáculos. Un miembro del equipo, Luis, planteó una pregunta incisiva que congeló el aire: ¿por qué deberíamos seguirte? Hasta ahora, no has liderado un proyecto de esta magnitud. ¿Qué te hace pensar que serás diferente esta vez? La tensión se palpó, como un hilo tenso que amenaza con romperse. Mariana sintió que su pecho se apretaba, la oleada de inseguridad intentando arrastrarla de nuevo. En ese instante, una revelación impactante surgió en su mente. La verdad es que no tengo todas las respuestas, confesó, permitiendo que la vulnerabilidad se asomara. Pero estoy dispuesta a escuchar y aprender de cada uno de ustedes. No se trata de mí, sino de lo que podemos lograr juntos. Su sinceridad parecía derretir las reservas de algunos, al ver que su líder también era humana. Con cada intercambio, Mariana se dio cuenta de que su liderazgo estaba tomando forma, uno no basado en la autoridad sino en la empatía. Esa conexión empezó a forjar un puente entre ella y su equipo, lo que le dio aún más coraje para continuar. Al finalizar la reunión,
recibió una ovación tímida que pronto se convirtió en aplausos sinceros. Había logrado algo importante, había empezado a construir confianza, no solo en ellos, sino en ella misma. La sensación de pertenencia era liberadora. Sin embargo, en el fondo de su mente, el eco de la pregunta de Luis resonaba, ¿era suficiente? Una inquietud creció a su alrededor como una sombra al caer la noche. De repente, su supervisor se acercó a ella. Mariana, creo que estamos en el camino correcto, pero hay algunos cambios que necesitamos discutir. Vamos a hablar sobre ese asunto que mencionas en tus planes sobre un nuevo inversor. El corazón de Mariana se detuvo. La idea de un nuevo inversor podía cambiar el rumbo del proyecto y su carrera, pero el peso de lo desconocido aumentaba. ¿Estaría lista para lo que esto significaba? Todo estaba cambiando a su alrededor, y en su interior, la ansiedad se mezclaba con la expectativa. Tenía que descubrir quién era realmente como líder y qué iba a dejar detrás en la búsqueda de su éxito. Mariana comprendió que el próximo desafío no sería solo sobre el inversor, sino sobre ella misma. Podría enfrentarse al miedo de no ser suficiente y, al mismo tiempo, abrirse a la posibilidad de convertirse en la líder que siempre había soñado ser. Individualmente, el terreno emocional de Mariana comenzaba a transformarse, y la promesa de una nueva revelación estaba a punto de abrirle caminos que nunca había imaginado. Mariana se sentó en su escritorio, el rostro iluminado por la luz de la mañana. Había pasado semanas agitadas desde que decidió aceptar el reto que Alejandro le había propuesto y ahora, finalmente, el momento de la verdad había llegado. La presentación del proyecto que había estado elaborando con tanto empeño se aproximaba, y cada día la llenaba de nervios y emoción. El equipo, una mezcla de rostros conocidos y nuevos, estaría presente para escuchar sus ideas. Mientras revisaba cada diapositiva de su presentación, recordó el camino que había recorrido desde su llegada a la clínica. La transformación que había experimentado, la vida que había elegido para ella y para Sofía, resonaba fuertemente en su mente. Cuando llegó el día de la presentación, la sala estaba repleta. Los rostros de sus compañeros, al principio incómodos y escépticos, ahora eran nuevos aliados con quienes había comenzado a forjar vínculos genuinos. La confianza cultivada en las últimas semanas empezó a desbordarse en ella. Mientras Mariana hablaba ante su equipo, notaba cómo sus palabras fluían con una convicción renovada, respaldada por la barra de apoyo de sus compañeros que la miraban con atención y respeto. Sé que muchos de ustedes han dudado de mí en el pasado, comenzó, dejando una pausa para que sus palabras se asentaran, pero hoy estoy aquí no solo para liderar este proyecto, sino para construir un espacio donde todos podamos crecer juntos. En su corazón palpitaba la idea de que su triunfo no estaría medido por la cantidad de éxito individual, sino por el impacto que su liderazgo podría tener en sus compañeros. Poco a poco, el escepticismo se fue convirtiendo en colaboración. Cada comentario que surgió durante la presentación fue recibido con apertura por parte de Mariana. Su humildad y deseo de compartir el liderazgo provocaron una transformación palpable en el ambiente de la sala. En vez de enfrentarse a la resistencia, ahora navegaba junto a su equipo hacia un futuro más prometedor. La presentación culminó con una visión colectiva, y la ovación que siguió fue más que una aclamación al trabajo realizado. Era un reconocimiento a la metamorfosis que cada uno había vivido en ese tiempo, pero sobre todo, era un reflejo del compromiso que Mariana había demostrado. En ese instante, sintió como su identidad como líder y madre se entrelazaban al fin. Estaba creando un legado de fortaleza y determinación, no solo para ella, sino también para Sofía. Una semana después, mientras ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, la pequeña levantó la vista de su libro de ciencias y le dijo, «Mamá, tú estás cambiando el mundo, ¿verdad?». Las palabras de su hija resonaron en su corazón y la transportaron a todos esos momentos de duda, miedo y finalmente, a la realización. Mariana, quien alguna vez había temido ser vista como una madre dependiente, había florecido como un ejemplo de resiliencia y empoderamiento, y fue en ese instante de conexión, donde dos mundos se encontraban, que la verdadera claridad se manifestó. Mariana no había solo conquistado un puesto de liderazgo, había fortalecido la imagen de lo que significaba ser una mujer valiente y decidida. Su viaje las había moldeado a ambas, habían crecido juntas en medio de la adversidad,
creando puentes donde antes había muros. Un mensaje sorpresa de Alejandro relucía en su teléfono. Mariana, me gustaría discutir una nueva propuesta contigo. Lo que has hecho hasta ahora ha sido impresionante, y creo que podríamos llevar tu visión aún más lejos. Mientras leía el mensaje, una sensación de calma se apoderó de ella. Por primera vez, no sintió temor ante lo que venía. La autora de su propio destino, con conquistas puertas a abrir, sin el lastre de la duda, Mariana tomó una decisión. No solo se quedaría en el área de confort, sino que exploraría nuevas oportunidades que la llevarían aún más lejos. En su mente, un nuevo capítulo se abría. Su camino sería uno de crecimiento continuo, de aprendizaje constante, y de confianza en la valía de sus decisiones. Ese día, mientras se abrazaba con Sofía en casa, Mariana sintió la suerte de tener no solamente una hija brillante a su lado, sino también el poder y la fuerza para seguir adelante. Había tejido una historia donde el amor, la valentía y la determinación forjaban su propio futuro. Conclusión, Mariana había transformado su vida de manera extraordinaria. El miedo ya no la definía, su ambición, su deseo de superación y su amor incondicional por Sofía eran ahora sus verdaderas fuerzas. La transformación completa había ocurrido, demostrando que no solo se trata de las oportunidades que se presentan, sino de cómo se elige responder a ellas. Mariana estaba lista para cualquier desafío que la vida le ofreciera, con confianza sólida y un corazón lleno de esperanza. ¿Y tú, estás listo para dar el paso hacia tu propia transformación? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal y sumérgete en historias inspiradoras que cambiarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans reales. Hazlo ahora.